Hey, ¿qué hay, viajeros? El día de hoy tenemos la llegada de Dorotea, el cual es un personaje limitado. Por lo tanto, le haremos un análisis a fondo para ver si vale la pena o no usar nuestras gemas en su banner. Con respecto a sus estadísticas, las que más destacan son su HP y su crítico, por lo que aguantará muy bien los golpes del rival, como también podrá causar un daño adicional con sus buenas estadísticas de crítico. Ahora, por el lado de las estadísticas con menor valor, sería su ataque mágico, por lo que no causará mucho daño de esta categoría. De todas sus habilidades, las que más destacan son su ataque de lanza hacia un enemigo con una potencia de 230, su ataque de lanza por 3 también que va hacia un enemigo, y también tiene otro ataque de lanza con una potencia de 290 hacia un enemigo, pero tiene la particularidad que tiene un 30% de recibir el 30% de daño de su HP como retroceso. Esto es debido a la gran potencia que tiene este ataque, y como también un ataque de fuego con una potencia de 230 que va hacia un enemigo. Si te preguntas en qué consiste su ultimate, es en realizar un ataque de lanza hacia un enemigo. Al nivel 1 la potencia del ataque es de 500 y al nivel 10 la potencia sube a 600. Si hablamos de sus pasivas, cuenta con dos que son de las más interesantes. La primera consiste en que cuando Dorotea tiene toda su vida al máximo, genera que todo el grupo de adelante gane un 15% de daño adicional con lanza. Esta pasiva nos servirá de mucha ayuda, sobre todo cuando nos enfrentemos a algún rival que tenga esta debilidad, como por ejemplo algún jefe final de los capítulos del juego e incluso enemigos de la Tower of Trial. Y la segunda pasiva consiste en que obtiene lo que es la autorregeneración de HP. Con respecto a esta última pasiva, generaría que podríamos recuperar de forma parcial parte del HP que hayamos perdido en combate, ya sea por obra del enemigo o de nosotros al momento de usar su habilidad con retroceso. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, deberían de equipar a Dorotea con el ataque de lanza por 3 hacia un enemigo, el ataque de lanza hacia un enemigo con una potencia de 290, el cual contiene el retroceso, y el ataque de fuego de 230, que también va hacia un enemigo. Ahora, si en el caso no deseas recibir el daño extra por el retroceso, puedes optar por cambiar esa habilidad de lanza por la básica, que tiene la potencia de 230. Si habría que posicionarla en una tier list, ella sería tier A, debido a que dispone de habilidades muy buenas y de gran utilidad para el combate, debido a la potencia que poseen y los ataques múltiples que puede llegar a realizar. Además, si habría que compararla con algún personaje, sería con Tressa, ya que ambas disponen de un ataque de lanza por 3. La diferencia es que Tressa es un poco más versátil que Dorotea, ya que puede hacer daño, también puede brindar apoyo donando BPs e incluso puede ser en algunos casos de tanque. En cambio, Dorotea es más que todo un personaje de DPS, de daño regular. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena usar las gemas en su banner? Pues yo diría que eso depende, ya que vale la pena si es que no cuentas con ningún buen mercader que haga una gran cantidad de daño y sobre todo múltiple en combate. Ahora, si cuentas con Tressa o Cardona, lo mejor sería que te dediques a ahorrar tus gemas para algún otro personaje de tier S o tier SS que salga a futuro. Aunque, aparte de ellas, existen personajes 4 estrellas que desempeñan muy bien el rol de mercader. He de mencionar que en la descripción les dejo la review de los otros personajes vistos hasta el día de hoy, como también la tier list de las Ultimate Skills, por si aún no saben en qué personajes son los que deberían de priorizar el desbloqueo de estas habilidades. Así que díganme, ¿piensan usar sus gemas en su banner o prefieren guardarlas para algún otro personaje? Los leo en la caja de comentarios. Como siempre, si te gustó el vídeo,
No te olvides de dejar tu like, compartirlo en las redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.